Preside esta reunión con legisladores federales el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Lo acompañan el licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Doctor Rogelio Eduardo Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Licenciada Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. Y diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. También contamos con la presencia de integrantes de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. Reciban todos la más cordial bienvenida. El licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, hará uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, señoras y señores legisladores. Señor presidente, pues atendiendo su indicación, han sido convocados hoy los integrantes de esta, su mayoría legislativa, que han estado a la altura de las circunstancias de lo que el país y el movimiento de transformación requieren. Yo quiero simplemente agradecer el trabajo coordinado con todas y todos los diputados a través de los diputados Ignacio Mier, Alberto Anaya y Carlos Puente, y desde luego reconocer el trabajo coordinado con el equipo de la Secretaría de Hacienda por conducto del doctor Rogelio Ramírez de la O y de la licenciada Victoria Rodríguez Ceja, que estuvieron trabajando muy de la mano para que este presupuesto, que es el que la cuarta transformación y el pueblo de México requieren, llegara a buen puerto. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Hace uso de la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados. No. Por favor. Muy buenos días, señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, líder indiscutible del Movimiento de Regeneración Nacional, compañero de partido, pero sobre todo compañero de un proyecto para transformar la vida pública en México y garantizar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Estamos aquí con gusto con usted. Me da mucho gusto saludar y continuar en la comunicación republicana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Saludar también con quienes hemos estado trabajando los últimos 2 meses, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y la subsecretaria Victoria Rodríguez Ceja. Especialmente quiero saludar a los coordinadores que integran la coalición Juntos Hacemos Historia, al maestro Alberto Anaya, y al diputado Carlos Puente. De la manera menos solemne que impone este recinto, donde se han escrito la historia de este país, de nuestro país, nos da mucho gusto, señor presidente, estar aquí con ustedes, con sus secretarios, sus diputados, porque compartimos el mismo proyecto y el mismo mandato
de las y los mexicanos. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados por estar presentes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos nuestro trabajo legislativo hace 75 días, con la aprobación de las leyes secundarias para la revocación del mandato, para el juicio político y la declaración de procedencia. Dejamos testimonio de una de las luchas más importantes que ha librado el pueblo de México para combatir la impunidad y la corrupción, quitándole el fuero constitucional a 2 legisladores y dejar claro, dar certeza jurídica que los fiscales en nuestro país, en los estados, carecen del fuero constitucional. Continuamos con los 2 instrumentos fundamentales para consolidar y lograr la transformación de la vida pública en México, con la aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. El único instrumento redistributivo que tiene el Estado mexicano es el presupuesto. La riqueza no se puede redistribuir si no tenemos un instrumento que sea dotado el pueblo de México constitucionalmente a través del presupuesto de egresos de la Federación. Y el presupuesto, que es un mandato constitucional, deriva del Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo deriva de nuestra plataforma político-electoral. Tiene un contenido que recoge las demandas establecidas en nuestro movimiento, en los propósitos, anhelos de nuestro partido y de nuestra coalición. Por eso es un instrumento congruente y consecuente. Señor presidente, en la colaboración republicana queremos expresarle que estos legisladores y legisladoras mostraron congruencia y consecuencia con el pueblo de México. Y en los próximos días vamos a salir a todos los distritos federales electorales para discutir, enriquecer, debatir las bondades que representa la reforma eléctrica en nuestro país, para recuperar el control del servicio público de energía eléctrica y asegurar la soberanía y la seguridad nacional en beneficio de las y los mexicanos. No vamos a permitir, señor presidente, no vamos a dar un paso atrás. En política, dar un paso atrás es la muerte, y en política dar un paso adelante es transformar. Vamos a transformar a nuestro país y vamos a sacar adelante la reforma eléctrica. Y lo haremos con la fuerza de la razón que nos asiste, política, moral, social y sobre todo económica. Lo vamos a hacer, presidente, porque estamos convencidos. Y lo mismo haremos en los próximos días con la reforma político-electoral y la reforma que garantice que la Guardia Nacional quede sectorizada al sector militar. Estamos convencidos que es lo mejor para nuestro país y que seguiremos viviendo en un clima de libertad y en un país verdaderamente democrático. Gracias por recibirnos, señor presidente. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pues, con el permiso de nuestro amigo, el señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Luis Andrés Manuel López Obrador, con mucho cariño y afecto. Pues, un reconocimiento a todos los compañeros legisladores. Queremos decirle al señor presidente que hemos cumplido. Hemos cumplido en aprobar un presupuesto que va a beneficiar el proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un proyecto para transformar este país. Es la cuarta transformación. Es la refundación de la República. Que estamos claros que el instrumento del presupuesto es clave, porque la forma en que el presupuesto se distribuye es el soporte económico para el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Eso se ha logrado. El presupuesto va dirigido a los proyectos estratégicos, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, Paraíso Tabasco, el aeropuerto Felipe Ángeles, el ferrocarril transísmico que conectará al Océano Pacífico con el Atlántico,
los programas sociales, que son un instrumento de justicia social para los más necesitados y desde luego que son el gran amortiguador pues para que las desigualdades sociales vayan desapareciendo. Sí creemos que esto se ha logrado. Es un presupuesto que para algunas gentes, para los sectores de la oposición, consideraban inadecuado, pero han considerado inadecuado porque por muchos años, durante todo el proyecto neoliberal, los pobres fueron los más dañados. El proyecto neoliberal es una fábrica de pobres, es un proyecto que lastima y concentra la riqueza. Y el proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo que busca es una redistribución justa de la riqueza, sobre todo a favor de los que menos tienen, y proyectos que garanticen la independencia y la soberanía de este país y detonen, pues, indudablemente, aspectos de la economía en los lugares más necesitados. Así como se ha cumplido con el presupuesto, vamos a cumplir con la reforma eléctrica. Y vamos a cumplir con la reforma eléctrica porque significa una nueva nacionalización de esa empresa, que los neoliberales estaban interesados en entregarla al extranjero y a la iniciativa privada voraz en el interés de que el pueblo perdiera ese instrumento de desarrollo tan importante como es la Comisión Federal de Electricidad. Señor presidente, queremos decirle que está nuestro compromiso para aprobar esa reforma eléctrica porque consideramos que es un acto que devuelve al pueblo de México esta empresa tan importante que garantizará que no haya incrementos a las tarifas eléctricas, que no se siga afectando los bolsillos de los más necesitados y también es un instrumento para que el desarrollo económico y social de este país se mantenga. Por ese motivo, pues, el compromiso de todos para estar a favor y luchar para que esa reforma eléctrica sea una realidad, iniciativa fundamental del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Felicitaciones. Muy buenos días, señor presidente. Agradecerle la anfitrionía de recibirnos esta mañana a estos legisladoras y legisladores de 3 grupos parlamentarios, pero convertido en uno, en su grupo parlamentario que representa la mayoría de su proyecto transformador en México, en la Cámara de los Diputados. Venimos contentos de haber cumplido con esa responsabilidad de sacar adelante el presupuesto de egresos y desde mi grupo parlamentario ratificarle el compromiso de seguir cumpliendo con este gran tarea que usted tiene de transformar a nuestro país. A nombre de nuestro grupo parlamentario, del Partido Verde, pero también a nombre de nuestro partido, de cada una y cada uno de los regidores, presidentes municipales, síndicos, diputados locales, federales, senadores, de nuestro gobernador y de nuestro Consejo Político Nacional, quiero refrendar el compromiso de acompañar este proyecto transformador, de seguir adelante trabajando de la mano con usted. Reconocerle, señor presidente, que en el tema de la reforma eléctrica haya usted considerado elevar a rango constitucional la transición energética. Eso verdaderamente muestra un compromiso con el medio ambiente. Que haya decidido por primera vez desde el gobierno federal emprender una inversión sin precedentes como lo es la planta fotovoltaica en Sonora, que eso habla de que este gobierno tiene un compromiso con el medio ambiente y con las energías renovables. Por eso le decimos, adelante, sí, vamos con usted hasta el último día del mandato, sin titubeos, sin medias tintas, ese es nuestro compromiso. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, legisladoras, legisladores, me da mucho gusto, la verdad, recibirles aquí en el Palacio Nacional, en esta Casa del Pueblo de México, en este día que lo hemos dedicado a reconocer el trabajo de ustedes, sobre todo la congruencia como legisladores. Sí se puede decir que son auténticos, auténticas representantes del pueblo.
todos, yo estuve pendiente del debate y estoy muy satisfecho porque todos ustedes participaron, aportaron argumentos para defender la iniciativa de presupuesto y al final se logró la aprobación mayoritaria. Esto es muy importante porque se trata de un presupuesto que va dirigido a la gente, al pueblo, va a todas las comunidades de México. Nuestro país tiene como 240,000 pequeñas comunidades y el presupuesto que ustedes aprobaron llega a las 240,000 comunidades. Es horizontal, como aquí se dijo, es distribuir la riqueza, el ingreso. No es un presupuesto que se queda en unas pocas manos, es un presupuesto que llega a todos, a 25 millones de familias pobres y de clase media. Y hoy hablaba de que los que tienen más ingresos también se benefician de distintas formas. Primero, porque hay crecimiento económico. El presupuesto está contemplando recursos para obras de infraestructura, donde se le da trabajo a muchas personas, mucha gente, obreros, pero también a técnicos, y se contrata a empresas y se beneficia a empresarios que obtienen ganancias lícitas, razonables, porque nosotros no estamos en contra de los empresarios, nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mala vida. No podemos estar en contra de los empresarios porque invierten, generan empleos y contribuyen al desarrollo del país. Entonces, ellos también se benefician con este presupuesto y todos nos beneficiamos porque la paz, no hay que olvidarlo, es fruto de la justicia. Si se atiende a los pobres, si se atiende a los jóvenes, se evita que tomen el camino de las conductas antisociales, se les quita a las bandas de la delincuencia el semillero del ejército de reserva. Aprobaron ustedes becas para estudiantes, cerca de o alrededor de 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres. Aprobaron ustedes presupuesto para jóvenes que van a seguir trabajando como aprendices, que se están capacitando y reciben un salario mínimo. Como nunca se le está dando atención a los jóvenes. Y esto ayuda a enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, es ir a las causas. Hoy comentaba de que estamos a unos días de conmemorar un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Aprovecho para invitarles, como también aprovecho para invitarles porque vamos a hacerles un reconocimiento en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos vamos a congregar el día 1 de diciembre para informar sobre 3 años de gobierno. Pero hoy hablaba de que no podemos olvidar lo que fue la Revolución Mexicana, la tercera transformación, muy profunda en lo social, porque el movimiento de independencia nos aportó el ser un país libre, independiente, soberano, nos dio nuestra nación.
movimiento de reforma también muy importante, porque antes que en otros países se llevó a la práctica el mensaje bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y en nuestro país hubo esa separación de lo eclesiástico de lo civil, sin olvidar que los liberales encabezados por Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, enfrentaron al ejército más poderoso en ese entonces, el ejército francés, y restauraron nuestra república. Bueno, esas dos transformaciones, la independencia y la reforma, fueron muy importantes, pero no llegaron abajo. Faltaba una reforma popular, una transformación popular, y eso se logra con la Revolución Mexicana. Antes de la Revolución Mexicana, decía yo hoy, ni siquiera se hablaba de la justicia social. No existía la justicia social ni en el discurso. Y con la Revolución se empieza a hablar de la justicia social. Es decir, justicia a los campesinos, justicia a los obreros, justicia a la mayoría del pueblo. Ahora se le está dando continuidad en esta cuarta transformación a esos anhelos de justicia de nuestro pueblo, de los que se sacrificaron para que en México se viviera en un país justo, libre, independiente, soberano. Y ustedes están cumpliendo con ese mandato. No están a la saga, no se han rezagado, no están en la retaguardia, están en la vanguardia del movimiento de transformación. La verdad, qué tristeza para nuestros adversarios de lo que se pierden. ¿A poco no es una dicha enorme estar ayudando al prójimo, ayudando al pueblo? ¿Hay algo más importante que eso? Por eso nos da muchísimo gusto que estén aquí y que hayan mantenido una actitud consecuente, porque todos, hasta legítimamente, tienen aspiraciones de que el presupuesto se destine de una forma o de otra, que en sus distritos puedan ustedes tener caminos pavimentados, que falta agua en las comunidades, en los municipios de sus distritos, que hace falta que haya una universidad. No están incluyendo en el presupuesto la electrificación de la sierra, o donde hace falta llevar la luz, y yo pertenezco a ese distrito, de modo que yo le pido que se incluya eso, que es lo más legítimo. Nada más que si se actúa así, se pierde la esencia o la visión de conjunto, el cómo equilibrar el progreso con la justicia, cómo equilibrar el crecimiento con el bienestar, cómo distribuir horizontalmente el presupuesto, cómo atender en equilibrio el bienestar con las inversiones para el desarrollo, para la creación de empleos, cómo darle el presupuesto suficiente a quienes se encargan de la seguridad, de garantizar la paz en el país, el presupuesto que requiere la Guardia Nacional para consolidarla, porque cuando llegamos al gobierno, la Policía Federal tenía 40,000 elementos, de los cuales la mitad eran operativos, la otra mitad administrativos. Se contaba con 20,000 efectivos para atender la demanda de seguridad en todo el país. Se aprobó la Guardia Nacional y ahora tiene 100,000 elementos. Pero queremos
llegar a 140,000. Y esto significa tener instalaciones para alojarlos y se están construyendo los cuarteles. Pues todo eso lo aprobaron ustedes. Ya se tiene presupuesto para eso, para reforzar la presencia de la Guardia Nacional en todo el país y garantizar la paz y garantizar la tranquilidad. Bueno, hablaba yo de que ustedes entienden de que hay una concepción general, nos dan su confianza y dicen, apruebo, no le hace que no esté lo que yo quería en particular. No le hace, dicen, ¿no? Pero eso es muy importante, es un nivel de conciencia elevado, ¿sí? Superior. Pero antes era peor que eso, no lo olvidemos, porque el presupuesto se aprobaba con moches. No solo era entregarle a cada legislador recursos, oficios de autorización. Los legisladores manejaban el presupuesto del deporte, de banquetas y de calles, y de infraestructura de cultura. Entonces, a cada legislador le daban 10, 20 millones de pesos en obras. Y ese legislador iba con un presidente municipal, iba con un gobernador, aunque no fuese de su distrito, y le decía, tengo esto que me dio Hacienda, y vas a poder hacer una unidad deportiva con este dinero. Nada más que me tienes que dar, ¿sí?, un moche. Y de esa manera se repartía una cantidad considerable del presupuesto. Y luego los moches para las organizaciones campesinas, para las organizaciones sociales, para las llamadas organizaciones no gubernamentales, todas sus moches. Y luego también el reparto, el moche para los grupos parlamentarios. ¿Saben qué resultaba de eso? Que el presupuesto se aprobaba por unanimidad. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. 3 años consecutivos durante el gobierno de Calderón, siendo secretario de Hacienda, Cárstens. Yo le decía a algunos compañeros, ¿qué tiene Cárstens? ¿Qué político tan hábil? ¿Cómo es que logra unanimidad? Por eso ustedes deben de sentirse muy orgullosas, orgullosos, cuando la votación es 270 contra 210 o 220, pues lo que sea. ¿Qué significa? ¿Sí? De que ustedes tienen una postura, están votando por un proyecto de transformación en beneficio del pueblo, no por sus intereses, por legítimos que sean. Están pensando en el interés general. Eso es admirable y por eso nuestro reconocimiento. La verdad, muchas gracias porque nos aligeran la carga. Ahora yo estoy seguro que la gente está muy contenta. Imagínense que ya se garantizó que no van a faltar los ingresos para pagar los salarios de maestros, de médicos, de enfermeras, de policías, de marinos, de todos los servidores públicos, que ya están garantizadas las pensiones para adultos mayores, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, como ya lo dije, las becas para estudiantes de familias humildes, ya están garantizados los recursos para
los que están en el programa Sembrando Vida, están garantizados los recursos para los jóvenes, ya están garantizados los recursos y están ya invitados para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, una gran obra, la mejor obra que se esté construyendo en el mundo de infraestructura. El 21 de marzo están invitados para inaugurar, pues ya hay los recursos para todo eso. Por eso, muchas gracias de todo corazón. Yo voy a representar al pueblo de México, que es un honor siempre, y a representarles también a ustedes. Vamos a una cumbre con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Y me voy muy contento y muy fortalecido por su apoyo, por su respaldo de los 3 partidos de esta coalición. Que vivan los legisladores de la transformación. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Finalice este evento con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Se agradece la asistencia del presidente de México, así como de los funcionarios y legisladores federales que lo acompañaron. Muy buenos días.